Hola, soy Deus. Esta semana vamos a hablar quizás de la película más esencial que obligó que todos los chiquillos de los 70s y de hasta mi generación pues agarraran a chingadazos en los juegos de recreo. No es queja. Para 1972 la figura de Bruce Lee en el panorama fílmico asiático pues era bastante envidiable, producto en particular de la presión y rechazo hacia su potencial, ya que Bruce Lee, tras una etapa de películas dramáticas cantonesas durante su infancia, pues intentaría, cuando ya fue adulto, acercarse al mercado americano proyectando una visión de potencial basada en sus artes marciales, que ya eran finas. Todo esto acrecentado por su popularidad al interpretar a Kato en El Avispón Verde, en donde Bruce Lee además quería fungir como supervisor de las escenas de acción y de dobles, mismo interés que le abriría las puertas hacia esta labor en películas como El Equipo de Demolición de Phil Carlson, la película que sale en Érase una vez en Hollywood de Quentin Tarantino, y Marlowe de Paul Hogarth. Esto estaba muy bien para Hollywood porque el principal impedimento para que Bruce Lee pudiera ser libre pues era su condición racial. Un hombre asiático estaría destinado al detrás de cámaras o a personajes secundarios, jamás en papeles protagónicos ni capaz de generar una serie de televisión por su propia cuenta sin temor a que los productores vieran sus rasgos como algo negativo. Esto hizo que finalmente Bruce Lee abandonara Estados Unidos, envalentonado principalmente por Raymond Chow, productor de cine del estudio Golden Harvest, que le aseguraba que en Hong Kong la figura de Kato era la importante en la serie del Avispón Verde, nadie quería el Avispón Verde, y que aquí tendría la fama asegurada, y eso fue cierto. Su trilogía del Gran Jefe, Puños de Furia y El Camino del Dragón se filmaron en tan solo 2 años, y con ello de pronto el interés de trasladar a Bruce Lee fuera de mercados asiáticos que eran éxito de taquilla, irónicamente era algo que se buscaba hacer. Raymond Chow fue precisamente quien alimentó este interés, quizás más en un tono de burla, porque le mandaría a Fred Weintraub, ejecutivo de la Warner Bros., una copia de cada una de las películas de Bruce Lee, apenas a 6 meses de la salida de este a Estados Unidos. Estas copias finalmente vinieron con una oferta de Chow hacia Weintraub, quien le ofrecía la exclusividad de coproducir 2 películas con el estelar de Bruce Lee, con un presupuesto de $25,000. Oferta bastante buena y que Weintraub rechazaría. Pero no lo haría por desinterés, algo había crecido en su persona tras ver a Bruce Lee en estas películas, y además el estudio se encontraba teniendo bastante éxito con la producción de Kung Fu, esa serie de televisión que normalmente se dice que fue robada de una idea de Bruce Lee, y la distribución bastante rentable de Los 5 Dedos de la Muerte de Chang Wah-chon. Weintraub, al lado del productor Paul Heller, terminarían escribiendo un tratamiento de 5 páginas sobre un proyecto del género con la intención de que Bruce Lee lo protagonizara, y en vez de discusiones por correo, que eran bastante lentas, Weintraub aceptó ir a Hong Kong, en donde practicó directamente con Chow y con Bruce Lee. El principal problema que Chow veía es que no quería que Bruce Lee abandonara el país para irse a filmar. Precisamente una de las condiciones del contrato original era que Warner Bros. Fungiera más que como productor de la película, una especie de distribuidor glorificado que les permitiera filmar sin problemas en Hong Kong, y porque Chow veía que tomar esta decisión era bastante peligrosa ante sus prioridades monetarias. Después de todo, Bruce Lee era la nueva estrella de su estudio y no lo quería dejar ir tan fácil. Además, el hecho de filmar en Asia representaba para él ganancia de parte de su equipo de producción. Weintraub aceptó estas condiciones, pero proponiendo que esta fuera una producción de Warner Bros., no de Chow. Al oír el potencial que tenía en manos Bruce Lee, en medio de la cena, donde los 3 discutían, obligó a su productor a firmar el contrato y a decir que era una buena idea, que quizás lo dijo entre dientes. Ya que chingados. Así comenzarían a hacer lo que hoy conocemos como Sangre y Acero, título que le pareció repugnante a Bruce Lee, y que propuso uno más cercano a la última película que había filmado, Operación Dragón, una decisión que además quiso que se tomara a fuerza porque
El simple hecho de que no aceptaran el cambio de su título sería factor determinante para abandonar el proyecto. Estaba igual de berrinchudo y Warner Bros. Aceptó de forma incrédula. Pues ya, ¿qué? Pues total, Operación Dragón no va a ser una gran película. Rápidamente la producción de Operación Dragón comenzó a desarrollarse en Hong Kong, algo inusual para la carrera de Bruce Lee, quien nunca había filmado ahí una película en su totalidad. Recordemos que El Gran Jefe tiene partes grabadas en Tailandia, Puños de Furia se filmó en Macao y El Camino del Dragón tiene pues, las escenas de Italia, como la pelea del Coliseo. Y con ello también estaba el factor de que productores y figuras claves de la producción americana veían cómo chocaba la modalidad tradicional de Hollywood de producción con el apuro y abaratamiento de los métodos asiáticos. En una ocasión filmaron una escena de discusión de planes en donde aparecía un sillón verde en donde está sentado Bruce Lee, solo para el día siguiente volver a retomar la escena y ver que el sillón verde pues era uno rojo. Los encargados del set pensaban que esa escena pues ya tenía que grabarse en un solo día y pues como ya la habían filmado, vendieron la mayoría de los props del cuarto. Otro sería el darse cuenta de que ninguna mujer quería actuar en las escenas de la isla al tratarse de papeles asociados a la prostitución, por lo que les fue más fácil contratar prostitutas que esperar respuesta buena de parte de actrices establecidas. Solamente creo que hay una y es la que le ayuda a Bruce Lee, y no precisamente porque el papel sea una prostituta, sino porque es una espía. Algo que tampoco fue fácil para el propio Bruce Lee. Se exigió niveles sobrehumanos para Operación Dragón, filmando hasta 14 veces las coreografías de pelea y llevando una estricta dieta de no alimentos, salvo una manzana y jugo de zanahoria, una vez al día por 4 meses. Además de que su ego constantemente ponía en reto a los dobles de acción, quienes intentaban pelear contra él para ver si pues, era real todo lo que vociferaba y predicaba. Una de mis anécdotas favoritas precisamente es que estaban en medio de descansos y aparentemente un tipo saltó detrás de una barda para pelear con él. Bruce Lee estaba platicando con John Saxon, se agarró a chingadazos, terminó pues al tipo pues, muy golpeado, le agradeció la oportunidad y siguió platicando como si nada hubiera pasado. No sé si sea real o cierto. Lo cierto es que esta película se alimenta de esta mitificación. De niño, una de las películas que más recuerdo haber visto de acción, al lado de Arma Mortal, Duro de Matar y Mad Max 2, fue Operación Dragón. Hay algo mágico dentro de su argumento simplón, pero que ahora la cultura popular depende y ha bebido de este hasta el cansancio, con la odisea de artes marciales por parte de un tipo que se mete a un torneo con tal de derrotar a un jefe final. Vamos, esto incluso tiene una estructura narrativa clásica dentro de la concepción del videojuego, que es algo que yo y mi hermano agradecimos en su momento si tomamos en cuenta de que Operación Dragón fue la carta de entrada para JR Kung Fu y Karate en el primer Nintendo, y sobre todo con Mortal Kombat, tanto en juego como en película, por la que arrastramos a nuestros papás a verla jurando que era como la película que veíamos constantemente en familia. Perdónenme. A la fecha me sigue pareciendo una carta de introducción bellísima para muchos dentro del terreno del cine de artes marciales clásico, y honestamente pues una carta con relevancia cultural y simbológica que tiende a ser mucho más efectiva que su propuesta de parte de Robert Klaus. Robert Klaus podría considerarse como un director anónimo en Operación Dragón, sin mucho interés o aportación dentro del género, salvo la de presentar a su producción y su metodología de filmar y montaje, que ciertamente hacen de esta la película más bonita de ver dentro de la filmografía de Bruce Lee, gracias en gran parte al trabajo de Gil Hobbs, quien se las arregla en China para conseguir unos lentes Panavision que magnificaran el efecto de una cámara sin mucha gracia del estudio. Robert Klaus, en cierto sentido, pues está anónimo, pero respeta lo que se intenta plasmar y deja que Bruce Lee y sus actores tomen la rienda, porque efectivamente Operación Dragón se presta a expresar con jolgorio esta pedantería y capacidad de Bruce Lee. Esto pues es una tragedia porque por primera vez el personaje de Bruce Lee en el cine aparece como un sujeto afinado, experto en sus capacidades y sin necesidad de ser el alumno o un sujeto de baja calaña. No, aquí está tomando inspiración dentro del género de espías, particularmente del 007. Se construye una historia de espionaje y de intriga internacional en donde Bruce Lee forma parte como un sujeto que, además de tener control total de su capacidad corporal y de estímulos, mira con desdén a sus colaboradores ingleses. De hecho, todo el tiempo está mirando muy fastidiado porque sabe que es el mejor. Esto desde luego que ha tenido una revaloración temática, porque si bien la pedantería de Bruce Lee se presenta como un determinante para mostrar que pues era el mejor en su tipo
tipo y la confianza que se cargaba, uno puede entender una lectura anticolonialista dentro de Operación Dragón, con un inepto grupo de espías ingleses incapaces de actuar por temor a las represalias internacionales que dependen pues de un tipo experto en artes marciales que le despojan de todo suministro tecnológico, a diferencia de James Bond, y para su rostro de desagrado, y en donde le prometen darle ayuda de inmediato, ayuda que en realidad nunca llega hasta el final, con un tipo que atiende dormido, y con Bruce Lee que pues ya alteró la torre de comunicaciones, armó una trifulca y hasta derrotó al villano en turno. O sea, llegan para nada más para estorbar. No es nada gratuito que esta identidad de rebeldía a lo establecido sea presente también en los aliados de Bruce Lee a lo largo de la película, sea con Roper, interpretado por John Saxon, que era el papá de Nancy, de Freddy Krueger, siendo un aliado gris, un chantajista y embaucador con toda la carga de seducción de James Bond, pero sin la gracia que le evita ser un patán, porque Roper se perfila en un atisbo pues bastante gris dentro de sus propios intereses personales y que le salven de la ruina monetaria. O Williams, interpretado por Gene Kelly, un afroamericano que sirve en una casa de artes marciales exclusiva para su comunidad y que tras un encuentro con la policía, termina evadiendo pues el acoso sistémico racial, básicamente partiéndole la madre a dos brutos que se supone deberían velar por la seguridad de su comunidad. Es esta escena en particular la que siempre generaba reacciones entre las audiencias, gritando de felicidad porque finalmente estaban viendo esta alusión de injusticia en el día a día con un hombre de físico perfecto, negro y superheroico, y que al defenderse termina dejando a los policías al lado de la basura, y con la gente vitoreando de que un perro termine agarrando a mordidas a uno de los puercos. Es entonces innegable el valor representativo de Operación Dragón, porque terminaría siendo abrazada por comunidades tradicionalmente postuladas en el rechazo de representación. Es una película que la gente de color e inmigrante veía con gracia y redención, porque parecía que entre este poderío de golpizas y de cuellos rotos había una mina jamás explorada por Hollywood con atención hasta ese entonces. Y esto no tendría éxito de no ser que la película pues es muy entretenida y todavía lo sigue siendo a 50 años. Quitándome los ojos de nostalgia, por supuesto que hay más películas que plantean mejores escenas de acción y de golpes, pero hay un encanto en Operación Dragón que captura este tono, color y humor de los 70s, de cómo los golpes terminan acrecentados con los ruidos exagerados y de cómo la mayoría de la acción tiene un tono suave y delicioso, en particular por la cadencia de Bruce Lee, a quien hasta vemos en cámara lenta para darnos todo detalle de sus gesticulaciones y gritos, que tomamos muy en serio, pero me parece que es gracias con el aderezo y principal bendición de la música. Lalo Schifrin fue el pionero de temas de personajes cool en los 70s. Tenías a Budgie, a Harry el Sucio, estaba el tema de Misión Imposible y Operación Dragón, que me parece la joya de la corona de toda su filmografía. Hay temas de acción memorables en donde Lalo Schifrin hace una mezcla dentro de las vacilaciones jazz, pero ahora apuntando a un sonido oriental y funky que realmente cuesta trabajo de expresar porque es tan reconocible pero pocamente duplicado. Una gracia que solo ha ocurrido en manos del compositor argentino. Es uno de los mejores temas musicales. Punto. Para la primavera de 1973 el mundo le parecía pequeño a Bruce Lee. Ya había logrado ser la estrella de cine asiático y finalmente obtuvo lo que siempre quiso: un contrato dentro de Estados Unidos que además pintaba para ser exclusivo en futuro. Pero algo estaba pasando. Sus amigos comenzaron a verlo actuar de forma muy extraña. Heiwa Nishioka, un campeón de judo, mencionaría que tenía una voz como si estuviera constantemente drogado, y las cartas reflexivas de la filosofía de la vida de Bruce Lee comenzaron a deformarse, pasando de tener una caligrafía impecable a garabatos casi indescifrables. Esto le atraería complicaciones de inmediato tras la filmación de la película, porque el 10 de mayo tendría un colapso durante la sesión de doblaje en las cabinas de la Golden Harvest. Recuerden que las películas asiáticas se filman sin el audio directo y casi todos los diálogos tienen que ser en voz como de doblaje. Pediría apagar el aire acondicionado a pesar de ser un día bastante caluroso y pues finalmente iría al baño porque no se sentía bien. Bruce Lee desde hace tiempo tenía una adicción de ingerir hachís, pensando que esto le ayudaría a sentirse mejor, y la situación de ese momento pues era bastante deplorable, con un trabajador encontrándolo en el baño a gatas fingiendo haber perdido sus lentes.
Finalmente regresarían a la cabina para después vomitar y convulsionarse. Bruce Lee fue trasladado a un hospital de emergencia en donde tuvo que ser amarrado de sus constantes convulsiones que retorcían su cuerpo. Los doctores le hicieron un lavado de estómago y atendieron lo que de inmediato asociaron como señales de que Bruce Lee padecía de un edema cerebral, administrándole manitol, un medicamento. Al día siguiente recuperó la conciencia y el caminar, y a pesar de que los doctores le mencionaban su problema, Bruce Lee lo asoció al estigma del uso de drogas que tenía Hong Kong, porque decían que el problema era que usaba marihuana y hachís, y viajaría a Estados Unidos de inmediato para ser diagnosticado de forma optimista. Pues para él, simplemente también le dijeron con advertencia de que tenía el físico de un joven de 18 años. Eso lo tomó positivo, pero realmente era preocupante. A esto se le sumaba una actitud de nuevo extraña e incongruente con su filosofía. Amenazaría de muerte a Lo Wai, el director del Gran Jefe y Puños de Furia, asegurando que él quería quedarse con el crédito de sus películas, sacándole un cuchillo en una discusión de las oficinas de Golden Harvest. Y Bruce Lee, que al parecer odiaba el uso de armas de fuego, comenzaría a cargar una durante la filmación de Operación Dragón, asegurando de que alguien quería hacerle daño. Para el 20 de julio de 1973, Bruce Lee había filmado las escenas de su siguiente película, El Juego de la Muerte, pensando en que sería ideal comenzar a plasmar escenas de acción a las que después le agregaría narrativa y desarrollo de los personajes. Por lo que tenía pendiente una cita al lado de George Lazenby, quien fuera el 007 por única ocasión en el servicio secreto de su majestad y a quien estaba considerando en un rol de protagonista en su película. Antes de ir a su cita, terminaría en casa de su amante Betty Tim Pei, y además de consumir hachís y probablemente tener sexo, constantemente estaría pidiendo vasos de agua mientras se veía agotado, por lo que pidió antes de ir a la cena de producción poder tener una siesta. Betty le dio un Equagesic para calmar un dolor de cabeza que tenía y lo dejó dormir, mientras que Chow asistía a la cena con George Lazenby esperando a Bruce Lee más tarde. Esto fue a las 7:30. 2 horas más tarde, Chow marcaba para saber si Bruce Lee llegaría a la cena, pero Betty le respondería que Bruce no respondía a sus llamados, ni sus gritos, ni nada. Chow, preocupado, finalmente llegaría al departamento de Betty, encontrando a Bruce desnudo e inconsciente sobre la cama, por lo que llamaría a su fisioterapeuta personal, el Dr. Eugene Chu, quien terminaría confirmando que Bruce no respiraba ni tenía ritmo cardíaco. Tras 10 minutos de resucitación en vano, una ambulancia llegaría para llevarlo al hospital Queen Elizabeth. Bruce Lee sería declarado muerto a las 11:30 de la noche. Tenía 32 años. En total, Warner Brothers terminó gastando cerca de $1 millón en la promoción de la película, arriba del coste de los $850,000 con una variedad de eventos relacionados. En Kansas City, antes de la proyección de la película, había una muestra de karate en cada uno de los 11 complejos de la ciudad que proyectaba Operación Dragón. En Nebraska, una avioneta pasó sobre centros comerciales tirando pelotitas de ping pong que la gente podía recoger para canjear por entradas gratis para la película en autocinemas, y restaurantes chinos de Washington, D.C. promocionaban el score de Lalo Schifrin que podían conseguir apartando una noche de cena, lo que se sumó al $500,000 de discos vendidos con la música de la película. Podías ver a Bruce Lee y parafernalia de la película en todo tipo de productos y para los cuales la mayoría de los compradores eran niñas adolescentes. Tan solo un club de Bruce Lee formado en el Reino Unido constaba de 13,000 fanáticas del actor que compraban souvenirs y anunciaban en dónde podían encontrar nuevos productos que devoraban con fervor religioso. Es tan efectivo el poder de las artes marciales en ese 1973 que precisamente la canción más popular del verano sería la de Kirk Douglas y Kung Fu Fighting, esa que sale al final de Kung Fu Panda. Es una gran canción. Los trailers recordaban a la gente por el lado americano de que esta era la primera película de artes marciales producida por un estudio de renombre, y del lado asiático se promocionaba como la primera película internacional protagonizada por un asiático, y eso finalmente tendría éxito. ¿Y qué digo éxito? Operación Dragón se estrenaría el 19 de agosto de 1973 y de forma bastante limitada, con tan solo 4 cines de Nueva York teniendo la exclusiva y obteniendo la nada despreciable cantidad de $140,000 en su primer fin de semana. Eran 4 cines, 4. Está muy cabrón.
Esto comenzaría a expandirse a la semana siguiente en su movida nacional, estrenándose el 24 de agosto de 1973 en el Teatro Chino de Grauman en el Hollywood Boulevard, con filas enormes de personas que hasta tuvieron que estar formadas por toda la noche esperando poder conseguir boletos para el siguiente día. Lo sorprendente es que para octubre Operación Dragón volvía a despuntar en la taquilla norteamericana, obteniendo el primer lugar en su octava semana de estreno, y así sería una constante de la película que estuvo reestrenándose durante la década, siempre aprovechando la competencia de otras películas de artes marciales que comenzaban a distribuirse dentro de Norteamérica. Cada que se estrenaba una película, Operación Dragón estaba y la gente la veía como loco. Esto además contando con su recepción en otros panoramas internacionales como con Inglaterra, adoptando la película como fenómeno de taquilla número 1 por 5 semanas enteras, en Francia, Alemania y Japón, discutiéndose entre los primeros 5 lugares de taquilla del año, y casos como un cine en Irán que diario pasaba la película con sala llena hasta la llegada de la revolución del país.